Amigos, hay noches en que el fuego arde diferente. Noches en que las llamas parecen saber que la historia que viene es especial. Y esta es una de esas noches, porque lo que te voy a contar no es una historia de guerra ni de venganza. Es algo más raro, más valioso. Es la historia de cómo dos extraños se convirtieron en algo más cercano que la sangre. El cuerpo flotaba boca abajo en el remanso del río. Al principio, Cuervo Rojo pensó que era un venado muerto. La corriente arrastraba cosas así todo el tiempo, especialmente después de las tormentas que azotaban las montañas. Animales que caían, troncos que se desprendían, basura que el agua reclamaba como suya. Pero entonces el cuerpo se movió, un espasmo débil, un brazo que intentaba aferrarse a algo que no existía, y un sonido, un gemido tan bajo que casi se lo llevó el viento. Cuervo Rojo dejó caer el arco que llevaba, dejó caer las 2 liebres que había cazado esa mañana y corrió hacia el agua. El frío del río le mordió las piernas como 100 cuchillos de hielo. Era principios de primavera, y el deshielo de las montañas convertía el agua en algo que podía matar en minutos. Cada paso era una batalla contra la corriente que quería arrastrarlo. Cada segundo contaba. Llegó hasta el cuerpo, lo volteó, y lo que vio lo dejó paralizado. Era un muchacho, no mayor de 15 años, con el rostro hinchado por los golpes, los labios azules del frío, y heridas que cruzaban su espalda como si alguien lo hubiera azotado sin piedad. Su ropa, o lo que quedaba de ella, no era de ninguna tribu que Cuervo Rojo conociera. Era ropa de los hombres del este, de los forasteros que habían empezado a llegar a estas tierras. El muchacho abrió los ojos. Eran verdes, verdes como las hojas nuevas de primavera, y estaban llenos de terror. Intentó hablar. De su boca salieron palabras que Cuervo Rojo no entendía. Un idioma extraño, áspero, desesperado, pero no necesitaba entender las palabras para comprender el mensaje. Ayúdame. Por favor, ayúdame. Y Cuervo Rojo, hijo de un jefe que odiaba a los forasteros más que a nada en el mundo, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Lo sacó del agua. Y esta es la historia de lo que vino después. Pero antes de seguir el rastro de esta alma, déjame hacer una pausa. El mundo es grande y está lleno de historias como esta. ¿De qué lugar de este mundo me estás escuchando hoy? ¿De la ciudad grande o del sosiego del campo? ¿De tierras frías o del calor del trópico? Escríbelo ahí en los comentarios. Quiero saber quién viaja conmigo esta noche. Quiero conocer a mi caravana, porque mira, estas historias no son solo mías. Son de todos los que alguna vez encontraron familia donde menos la esperaban. De todos los que saben que los lazos más fuertes no siempre son los de sangre. De todos los que entienden que a veces un extraño puede convertirse en lo más cercano que tienes. Escríbeme de dónde vienes. Y ahora sí, volvamos al polvo del camino. Cuervo Rojo tenía 17 años y ya cargaba el peso de ser el hijo de Trueno Furioso. Su padre era el jefe de la tribu del Halcón Negro, un hombre de 60 años que había pasado la mitad de su vida luchando contra los forasteros que invadían sus tierras, que había visto a su propio padre morir a manos de soldados del este, que había jurado, sobre la tumba de sus antepasados, que ningún hombre blanco sería bienvenido en su territorio. Y Cuervo Rojo había crecido con ese odio como una segunda piel. Lo había absorbido en las historias que su padre contaba junto al fuego, en las cicatrices que cruzaban el cuerpo de los ancianos, en los nombres de los caídos que se recitaban cada luna llena para que nadie olvidara. Los forasteros eran el enemigo, eran invasores, eran la razón por la que su pueblo vivía cada vez más acorralado, cada vez más lejos de las tierras sagradas de sus abuelos, y ahora tenía a uno de ellos en sus brazos, medio muerto, temblando, murmurando en ese idioma incomprensible. Cuervo Rojo sabía lo que debía hacer, lo que su padre esperaría que hiciera. Dejarlo ahí, dejar que el río terminara lo que había empezado, o si quería ser misericordioso, una flecha rápida al corazón.
pero algo lo detenía. Los ojos, esos ojos verdes que lo miraban con un miedo tan profundo, tan absoluto, que traspasaba cualquier barrera de idioma o cultura. Eran los ojos de alguien que había sufrido, no de alguien que había causado sufrimiento. Y Cuervo Rojo, a pesar de todo lo que le habían enseñado, no pudo ignorar eso. Cargó al muchacho sobre sus hombros. Pesaba menos de lo que debería para su tamaño, como si llevara semanas sin comer bien. La caminata hasta la cueva que usaba como refugio de caza tomó casi una hora. Una hora en la que el muchacho entraba y salía de la conciencia, murmurando cosas que Cuervo Rojo no podía descifrar. La cueva era pequeña pero seca. Cuervo Rojo la había usado docenas de veces cuando las cacerías lo llevaban demasiado lejos del campamento. Tenía pieles guardadas, leña seca, todo lo necesario para sobrevivir unos días. Encendió un fuego. Quitó la ropa mojada del muchacho, tratando de no mirar las heridas que cubrían su cuerpo. Lo envolvió en pieles. Y entonces, por primera vez, examinó realmente el daño. Era peor de lo que había pensado. Las marcas en su espalda no eran de batalla, eran de látigo. Docenas de latigazos, algunos frescos, otros ya cicatrizados. Quien fuera este muchacho, alguien lo había estado castigando sistemáticamente durante mucho tiempo. También tenía marcas en las muñecas, marcas circulares, profundas, marcas de cadenas. Cuervo Rojo conocía esas marcas. Las había visto en personas de su propia tribu que habían sido capturadas por los soldados del este y luego escaparon. Eran marcas de esclavitud. Este muchacho no era un invasor, era una víctima. ¿Y sabes qué fue lo que terminó de convencer a Cuervo Rojo de que había hecho lo correcto? En algún momento de la noche, mientras la fiebre consumía al muchacho y lo hacía delirar, empezó a llamar a alguien. «Mamá», decía en su idioma extranjero, pero esa palabra era universal. «Mamá, perdóname. Mamá, lo intenté», y lloraba. Cuervo Rojo se quedó despierto toda la noche, manteniendo el fuego vivo, poniendo paños fríos en la frente ardiente del muchacho, escuchando esos sollozos que no necesitaban traducción. Y en algún momento antes del amanecer, tomó una decisión. Iba a salvarlo, sin importar lo que eso significara, sin importar lo que su padre dijera, porque había visto demasiado sufrimiento en los ojos de este extraño como para añadir más. Los siguientes días fueron una batalla contra la muerte. La fiebre no cedía, las heridas se infectaron. Hubo momentos en que Cuervo Rojo estuvo seguro de que el muchacho no vería otro amanecer, pero algo en él se negaba a rendirse. Cuervo Rojo usó todo lo que sabía de medicina, las hierbas que su abuela le había enseñado a identificar, los ungüentos que preparaban los sanadores de su tribu, los cantos que supuestamente llamaban a los espíritus de la curación. No sabía si los espíritus escuchaban los cantos hechos por un forastero. No sabía si sus medicinas funcionarían en alguien de sangre diferente, pero lo intentó de todos modos. Y lentamente, muy lentamente, el muchacho empezó a mejorar. Al tercer día, la fiebre bajó. Al quinto, abrió los ojos y los mantuvo abiertos. Al séptimo, habló. Presta mucha atención a lo que te voy a contar ahora, porque este fue el momento en que todo empezó realmente. El muchacho se sentó en las pieles, mirando a Cuervo Rojo con una mezcla de confusión y cautela. Dijo algo en su idioma. Cuervo Rojo negó con la cabeza para indicar que no entendía. El muchacho frunció el ceño. Pensó un momento. Y entonces, con una pronunciación terrible pero reconocible, dijo una palabra en la lengua de la tribu del Halcón Negro. «Gracias». Cuervo Rojo parpadeó sorprendido. «¿Hablas mi idioma?» El muchacho negó con la cabeza. Levantó dos dedos muy juntos. «Poco, muy poco. Aprendí. En el fuerte». Su acento era espantoso. Mezclaba palabras en ambos idiomas, pero podían comunicarse, más o menos. «¿Quién eres?», preguntó Cuervo Rojo. El muchacho dudó.
Miró hacia la entrada de la cueva, como si esperara que alguien apareciera para arrastrarlo de vuelta. «Thomas», dijo finalmente. «Mi nombre, Thomas. ¿Cómo llegaste al río? ¿Quién te hizo eso?» Cuervo Rojo señaló las heridas vendadas. El rostro del muchacho se oscureció. Sus ojos, esos ojos verdes que habían estado llenos de terror, ahora mostraban algo diferente, algo más frío. «Hombres malos», dijo. «Hombres que compran personas, que venden personas, como caballos, como cosas. Esclavistas». Cuervo Rojo había oído historias sobre ellos. Hombres que capturaban a otros hombres y los vendían como mercancía. Era una práctica que su pueblo encontraba abominable, aunque sabían que existía. «¿Escapaste?» Thomas asintió. Corrí mucho. Ellos persiguieron. Yo salté al río. Pensé que morir ahogado era mejor que volver». Se quedaron en silencio un momento. El fuego crepitaba entre ellos. «¿Por qué?», preguntó Thomas de repente. «¿Por qué tú ayudar? Yo soy...» Buscó la palabra. «Enemigo. Mi gente y tu gente. Enemigos». Era una buena pregunta. Una pregunta que Cuervo Rojo se había hecho a sí mismo docenas de veces en los últimos días. «No lo sé», admitió. «Tal vez porque no parecías un enemigo. Parecías alguien que necesitaba ayuda». Thomas lo miró fijamente durante un largo momento, y entonces, por primera vez desde que había despertado, sonrió. Era una sonrisa pequeña, rota, como algo que no había usado en mucho tiempo. Pero era real. «Gracias», repitió, y esta vez la palabra llevaba más peso. Nadie ayuda a Thomas. Nunca. Tú primero». Y en ese momento, algo cambió entre ellos. No se convirtieron en amigos inmediatamente. Eso sería esperar demasiado. Pero se convirtieron en algo. En dos personas que habían decidido confiar la una en la otra, aunque todo en sus mundos les decía que no debían. Las semanas pasaron. Thomas se recuperó lentamente. Sus heridas sanaron, dejando cicatrices que contaban historias que él no siempre quería contar. Su cuerpo recuperó algo de peso. Su rostro perdió esa palidez de muerte que había tenido cuando Cuervo Rojo lo sacó del río. Y mientras se recuperaba, aprendía. Cuervo Rojo le enseñaba su idioma. Le enseñaba a identificar plantas comestibles y venenosas. Le enseñaba a leer las señales del bosque, a moverse en silencio, a construir trampas para conejos. Y Thomas le enseñaba también. Le enseñaba palabras de su idioma. Le contaba historias de las tierras del este, de ciudades más grandes de lo que Cuervo Rojo podía imaginar, de máquinas que hacían el trabajo de 100 hombres, de barcos que cruzaban aguas tan inmensas que no se veía la otra orilla. Pero más importante que todo eso, Thomas le contaba su historia. Había nacido en una isla lejana, más allá del gran océano. Su familia era pobre, demasiado pobre para alimentar a todos sus hijos. Cuando tenía 10 años, lo vendieron. Su propio padre lo vendió a un hombre que prometió llevarlo a una tierra de oportunidades. La tierra de oportunidades resultó ser un infierno. 5 años de trabajo forzado en minas, en campos, en construcciones. 5 años de cadenas y látigos y hambre. 5 años siendo tratado como algo menos que humano. Había intentado escapar 3 veces antes. Las 2 primeras lo atraparon. El castigo fue tan severo que casi no sobrevivió. La tercera vez, esta vez, no dejar que atrapen, dijo Thomas, su voz endureciéndose. Esta vez morir antes que volver. Cuervo Rojo escuchó todo esto en silencio, y mientras escuchaba, algo dentro de él se transformaba. Había crecido odiando a los forasteros, pero este forastero había sufrido más a manos de su propia gente de lo que nadie de la tribu del Halcón Negro había sufrido. Este forastero era tan víctima como cualquiera que los soldados del este hubieran lastimado. El odio que había heredado de su padre empezó a agrietarse.
No desapareció. No completamente, pero ya no era tan simple. Ya no era nosotros contra ellos. Ahora había matices. Ahora había excepciones. Ahora había tomas. Y aquí necesito hacer otra pausa, amigo. Si llegaste hasta este punto del relato, si tu corazón se encogió con las historias de Thomas, si sentiste cómo la conexión entre estos dos jóvenes empezaba a formarse, es porque entiendes algo fundamental. Entiendes que la humanidad no tiene color ni origen, que el sufrimiento es universal, que a veces encontramos familia en los lugares más inesperados. Entonces te pido algo. Únete a nuestra caravana, suscríbete y activa esa campanita. Aquí no dejamos a nadie atrás. Cuando activas la campana, te aviso cada vez que tengo una nueva historia para contar al lado del fuego. Y créeme, tengo muchas. Historias de lazos que trascienden la sangre, de amistades forjadas en el fuego de la adversidad, de personas que demostraron que el amor no conoce fronteras. Únete. Y ahora, déjame contarte lo que pasó después, porque la cosa se puso muy intensa. Un mes después de rescatarlo del río, Cuervo Rojo supo que no podía seguir ocultando a Thomas. Había estado yendo y viniendo de la cueva, inventando excusas cada vez más elaboradas para explicar sus ausencias. Cacerías largas, exploraciones del territorio, meditación en soledad. Pero la gente empezaba a sospechar. Su padre lo miraba con ojos que veían demasiado. Los otros jóvenes murmuraban cuando él pasaba. Y Thomas estaba listo para moverse. Sus heridas habían sanado lo suficiente. Su cuerpo había recuperado fuerzas. No podía quedarse escondido en una cueva para siempre. «Tengo que llevarte a algún lugar», le dijo Cuervo Rojo una mañana. «Pero no sé a dónde». Thomas lo miró con esos ojos verdes que ya no estaban llenos de miedo, sino de algo parecido a la determinación. «¿Tu pueblo me mataría?» Cuervo Rojo quiso mentir. Quiso decir que todo estaría bien, pero no podía. «Probablemente. Mi padre odia a tu gente más que a nada. Si te ve...» No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. «Entonces no ir a tu pueblo», dijo Thomas simplemente. «Ir a otro lugar, lejos. ¿Solo? No sobrevivirías solo, no conoces estas tierras. Entonces, tú vienes conmigo». Las palabras quedaron flotando en el aire de la cueva. «No puedo abandonar a mi pueblo», respondió Cuervo Rojo automáticamente. «¿Por qué no?». Era una pregunta simple, pero golpeó a Cuervo Rojo como un puñetazo. ¿Por qué no? Por lealtad a un padre que predicaba odio. Por tradiciones que le decían que debía matar al único amigo real que había tenido. Por un pueblo que lo respetaba solo porque era hijo del jefe. Porque... Empezó, pero las palabras no salieron. Thomas se acercó a él. Puso una mano en su hombro. Era un gesto extraño entre hombres en la cultura de Cuervo Rojo, pero de alguna manera se sentía correcto. «Tú salvaste mi vida», dijo Thomas, su voz seria. «Ahora mi vida es tuya. Donde tú vayas yo voy. Si tú quedas yo quedo. Aunque me maten. Porque morir al lado de alguien que importa, es mejor que vivir solo». Cuervo Rojo sintió algo apretarse en su garganta. Nadie le había dicho algo así nunca. Nadie había expresado una lealtad tan absoluta, tan incondicional. Ni siquiera su padre, que esperaba obediencia basada en sangre y tradición. Y en ese momento tomó una decisión. «No vamos a ningún lado», dijo. «Vamos a enfrentar esto juntos». Thomas frunció el ceño. «¿Enfrentar? ¿Cómo?» «Voy a llevarte ante mi padre. Voy a decirle lo que eres, lo que te hicieron, y voy a pedirle que te deje quedarte». «Pero dijiste que me mataría». «Dije probablemente, pero mi padre también es un hombre de honor, y cuando vea tus cicatrices, cuando escuche tu historia, tal vez entienda que no todos los forasteros son iguales». Era un plan arriesgado, tal vez el plan más arriesgado que Cuervo Rojo había tenido en su vida. Pero era mejor que huir, mejor que esconderse,
Mejor que vivir con miedo. Y si fallaba, bueno, al menos habrían intentado. El camino al campamento tomó mediodía. Cuervo Rojo caminaba adelante, con Thomas siguiéndolo de cerca. A medida que se acercaban, los nervios de ambos crecían. Thomas miraba hacia todos lados, como un animal acorralado. Cuervo Rojo mantenía la cabeza alta, pero su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que todo el bosque podía escucharlo. Los primeros en verlos fueron los centinelas. Sus rostros pasaron de la sorpresa a la alarma en menos de un segundo. Uno de ellos soltó un grito de advertencia. El otro levantó su arco, apuntando directamente al pecho de Thomas. ¡Alto!, gritó Cuervo Rojo, interponiéndose entre la flecha y Thomas. ¡Viene conmigo! ¡No disparen! ¡Es un hombre blanco!, gritó el centinela. ¿Qué haces trayendo a un hombre blanco aquí? Necesito hablar con mi padre. Ahora. La conmoción atrajo a más personas. Mujeres que asomaban desde las tiendas. Niños que corrían para ver qué pasaba. Guerreros que empuñaban sus armas con expresiones de confusión y hostilidad. Y entonces, abriéndose paso entre la multitud, apareció Trueno Furioso. Era un hombre imponente incluso a sus 60 años. Alto, ancho de hombros, con un rostro tallado en piedra y ojos que parecían capaces de ver a través de las mentiras. Caminaba con la autoridad de alguien que había liderado durante décadas. Se detuvo frente a su hijo, miró a Thomas, y su expresión se endureció tanto que parecía esculpida en granito. ¿Qué significa esto? Padre, necesito que escuches. ¿Qué significa esto?, repitió Trueno Furioso, cada palabra cayendo como un martillo. Cuervo Rojo respiró hondo. Lo encontré hace un mes. En el río, se estaba ahogando, lo salvé. Un murmullo recorrió la multitud. La incredulidad era palpable. Salvaste a un hombre blanco. La voz de Trueno Furioso era tan fría que parecía capaz de congelar el aire. ¿A un enemigo de tu pueblo? No es un enemigo, es una víctima. Mira sus heridas, mira las marcas en sus muñecas. Era un esclavo, padre. Su propia gente lo trató peor de lo que nosotros hemos sido tratados. Los problemas de los blancos entre ellos no son asunto nuestro. Pero él no nos ha hecho nada. Es solo un muchacho que sufrió y escapó. Exactamente como los nuestros que han escapado de sus fuertes. ¿O acaso rechazaríamos a uno de los nuestros que huyera de la esclavitud? Trueno Furioso no respondió, pero algo en sus ojos cambió. Solo un destello, tan breve que nadie más lo habría notado. Pero Cuervo Rojo conocía a su padre y vio la duda. «Muéstrame», ordenó finalmente. Cuervo Rojo se volvió hacia Thomas. «Tu espalda», le dijo en voz baja. «Necesita ver». Thomas entendió. Con movimientos lentos, deliberados, se quitó la camisa. El silencio que siguió fue absoluto. La espalda de Thomas era un mapa de horror. Cicatrices sobre cicatrices, algunas viejas y descoloridas, otras todavía rosadas, recientes. Un historial de crueldad sistemática escrito en carne. Una mujer en la multitud ahogó un grito. Un guerrero maldijo en voz baja. Incluso los niños, que no entendían completamente lo que veían, guardaron un silencio instintivo. Trueno Furioso se acercó, examinó las marcas, tocó una de las cicatrices más profundas con dedos sorprendentemente gentiles, y entonces hizo algo que nadie esperaba. Se quitó su propia camisa. Su torso también tenía cicatrices, diferentes, pero con el mismo mensaje: marcas de cadenas, quemaduras de hierros calientes, el historial de los 2 años que había pasado como prisionero de los soldados del Este, antes de escapar. ¿Te hicieron esto?, preguntó a Thomas, señalando su propia espalda. Thomas no hablaba bien el idioma, pero entendió la pregunta. Asintió. Hombres malos, hombres que venden personas. ¿Por qué? Thomas se encogió de hombros con una resignación que rompía el corazón. Porque podían, porque yo era nada para ellos.
Trueno Furioso se quedó en silencio durante un largo momento. La multitud contenía el aliento. Cuervo Rojo sentía que su corazón iba a salírsele del pecho. Y entonces el jefe de la tribu del Halcón Negro habló. Él se queda. El murmullo que recorrió la multitud fue de pura incredulidad. «Padre». Cuervo Rojo no podía creer lo que escuchaba. «He odiado a los hombres blancos toda mi vida», dijo Trueno Furioso, su voz lo suficientemente alta para que todos escucharan. «Y tengo razones. Mataron a mi padre, me encadenaron, nos han robado nuestras tierras». Hizo una pausa mirando a Thomas. «Pero este muchacho no hizo nada de eso. Este muchacho sufrió lo mismo que nosotros, a manos de la misma gente que nos ha lastimado. Y si lo rechazamos por el color de su piel, ¿en qué nos diferenciamos de ellos?» Nadie respondió. «Él se queda», repitió Trueno Furioso, «bajo la protección de mi hijo y de esta tribu. Si alguien tiene objeciones, que las diga ahora». Nadie habló. «Entonces está decidido». Cuervo Rojo sintió que las piernas le fallaban del alivio. Miró a Thomas, que tenía lágrimas corriendo por sus mejillas aunque no hacía ningún sonido. Y en ese momento, supo que había hecho lo correcto. Pero presta mucha atención, porque la aceptación de Trueno Furioso no significaba que todo el mundo estuviera de acuerdo. Había quienes murmuraban, quienes miraban a Thomas con desprecio apenas disimulado, quienes consideraban que el jefe se había vuelto blando en su vejez. Y uno de ellos decidió hacer algo al respecto. Su nombre era Lobo Aullador. Era primo de Cuervo Rojo, un guerrero de 20 años que siempre había estado celoso de que su primo fuera el hijo del jefe, mientras él era solo uno más del montón. Lobo Aullador odiaba a Thomas desde el momento en que lo vio. No porque fuera blanco, aunque usaba eso como excusa. Lo odiaba porque la atención que recibía el forastero era atención que no iba hacia él. Y 3 meses después de que Thomas llegara al campamento, Lobo Aullador encontró su oportunidad. Fue durante una cacería. Thomas había aprendido mucho en esos meses. Hablaba el idioma casi con fluidez. Sabía moverse por el bosque. Podía disparar un arco con precisión decente. Cuervo Rojo lo había incluido en las cacerías menores, orgulloso de ver cómo su amigo se adaptaba. Esa tarde, el grupo de caza se había separado para cubrir más terreno. Cuervo Rojo fue hacia el este, Thomas hacia el norte, y Lobo Aullador. Lobo Aullador siguió a Thomas. Lo que pasó después, Thomas se lo contó a Cuervo Rojo esa misma noche, con el rostro pálido y las manos todavía temblando. Había estado siguiendo el rastro de un venado cuando escuchó pasos detrás de él. Se volteó y vio a Lobo Aullador aproximándose con una expresión que no auguraba nada bueno. «Estás lejos del campamento, Blanco», dijo Lobo Aullador. «Muy lejos. Si algo te pasara aquí, nadie sabría qué ocurrió». Thomas no respondió, pero su mano se movió hacia el cuchillo que llevaba en el cinturón. «¿Crees que porque el viejo jefe te aceptó, perteneces aquí?», continuó Lobo Aullador, acercándose. «Pero nunca pertenecerás. Tu sangre es sucia. Tu presencia contamina nuestra tierra». «Cuervo Rojo es mi amigo», dijo Thomas tratando de mantener la voz firme. «Él me protege». «Cuervo Rojo no está aquí», sonrió Lobo Aullador. «Y cuando te encuentren, si te encuentran, serás solo otro forastero muerto en el bosque. Nadie llorará». Atacó sin más advertencia. Era más grande que Thomas, más fuerte, más entrenado. El primer golpe derribó a Thomas al suelo. El segundo le partió el labio. El tercero le habría roto la nariz si Thomas no hubiera rodado para esquivarlo. Pero Thomas había sobrevivido 5 años de esclavitud. Había aprendido que a veces la única forma de sobrevivir es no rendirse. Nunca. Sacó el cuchillo. No con la elegancia de un guerrero entrenado, con la desesperación de alguien que sabe que es matar o morir. Y cuando Lobo Aullador se abalanzó sobre él, Thomas clavó la hoja en su muslo. El grito que soltó Lobo Aullador espantó a los pájaros de los árboles cercanos.
cayó al suelo, agarrándose la pierna, maldiciendo con palabras que Thomas apenas entendía. La sangre brotaba entre sus dedos. Thomas se puso de pie. Temblaba. El cuchillo en su mano goteaba sangre. Podría haberlo matado. En ese momento, con Lobo Aullador indefenso en el suelo, podría haber terminado todo. Nadie lo habría culpado, pero no lo hizo. En cambio, se quitó la camisa, la rasgó en tiras y se arrodilló junto al hombre que acababa de intentar matarlo. «Quieto», dijo. «Voy a parar sangre». Lobo Aullador lo miraba con una mezcla de dolor y confusión. «¿Por qué? Te iba a matar». «Lo sé», respondió Thomas aplicando presión a la herida. «Pero yo no soy tú. Y ahora necesito pedirte algo, amigo. Si lo que acabo de contar te tocó el alma, si sentiste el poder de ese momento en que Thomas eligió la misericordia sobre la venganza, si entendiste que la verdadera fuerza no está en destruir a tus enemigos, sino en elegir ser mejor que ellos, escribe en los comentarios. La sangre no hace hermanos, las acciones sí. Solo eso. Porque mira, en este mundo hay mucha gente que cree que la violencia es la única respuesta. Que ya no sabe que la compasión es un acto de valor, no de debilidad. Pero tú estás aquí, y eso dice algo de ti. Ahora dime, ¿conoces a alguien que necesita escuchar esta historia? Alguien que está luchando por encontrar su lugar. Alguien que necesita recordar que la familia no siempre es la que te toca por sangre. Mientras sientes el peso de lo que acabo de contar, toma este video y envíalo por WhatsApp a esa persona. Compártelo, porque estas historias no son para guardarlas. Son para pasarlas de mano en mano, como se pasaban las leyendas. Hazlo ahora, y déjame contarte cómo terminó todo. Cuando el grupo de caza regresó al campamento, Thomas cargaba al Lobo Aullador sobre sus hombros. La conmoción fue instantánea. Guerreros corrieron hacia ellos. Mujeres gritaban pidiendo a los sanadores. Y en medio de todo, Cuervo Rojo miraba la escena sin entender qué había pasado. Fue el propio Lobo Aullador quien contó la verdad. Desde el catre donde los sanadores trataban su herida, con el rostro pálido por la pérdida de sangre y algo nuevo en sus ojos, confesó todo. Que él había atacado a Thomas sin provocación, que había intentado matarlo, y que Thomas, en vez de dejarlo morir, lo había cargado kilómetros de vuelta al campamento. Eso no es lo que hace un enemigo, dijo Lobo Aullador, su voz ronca. Eso es lo que hace un hermano. Trueno Furioso escuchó el relato en silencio. Cuando terminó, se acercó a Thomas. Te atacó, intentó matarte. ¿Por qué no lo dejaste morir? Thomas pensó un momento antes de responder. Porque Cuervo Rojo no me dejó morir a mí, porque su familia me acogió. Si yo dejo morir a alguien de su familia, ¿qué clase de persona soy? Habrías tenido derecho, nadie te habría culpado. Derecho no importa, respondió Thomas. Importa qué clase de hombre quiero ser. Trueno Furioso lo miró durante un largo momento, y entonces hizo algo que nadie, absolutamente nadie, había visto hacer al jefe de la tribu del Halcón Negro. Sonrió. Mi hijo eligió bien, dijo. Eligió muy bien. Y desde ese día, todo cambió. Lobo Aullador, avergonzado de su ataque y conmovido por la misericordia que había recibido, se convirtió en uno de los defensores más fervientes de Thomas. Los que antes murmuraban ahora guardaban silencio, o cambiaban de opinión al ver cómo el forastero se había ganado el respeto a través de sus acciones. Y Thomas dejó de ser el forastero. Ahora era simplemente Thomas, parte de la tribu, parte de la familia. Pero todavía faltaba algo. Una noche, 2 años después de que Cuervo Rojo lo sacara del río, Thomas lo despertó en medio de la noche. Necesito hablar, dijo, su dominio del idioma ahora casi perfecto. Es importante. Salieron de la tienda. La luna llena iluminaba el campamento dormido. Se sentaron junto a las brasas del fuego comunitario, como 2 hermanos que comparten secretos. ¿Qué pasa?, preguntó Cuervo Rojo.
Thomas sacó algo de debajo de su camisa. Era un cuchillo, no cualquier cuchillo. El cuchillo que Cuervo Rojo le había dado el día que se conocieron. El mismo cuchillo con el que Thomas había defendido su vida contra Lobo Aullador. En mi tierra, dijo Thomas, hay una tradición. Cuando dos hombres se juran lealtad eterna, se cortan las palmas, mezclan su sangre, y desde ese momento son hermanos. No importa de dónde vengan, no importa quiénes sean sus padres, son hermanos de sangre. Cuervo Rojo lo miró fijamente. ¿Quieres que hagamos eso? Quiero preguntarte si aceptarías. Tú me salvaste, me diste un hogar, me diste una familia, y quiero que el mundo sepa que eres mi hermano, no porque compartamos padres, porque te elegí, porque tú me elegiste. El silencio se extendió entre ellos. La luna brillaba sobre sus cabezas, las brasas crepitaban suavemente, y entonces Cuervo Rojo tomó el cuchillo. En mi pueblo también tenemos una tradición, dijo. Cuando un guerrero encuentra a otro en quien confía con su vida, comparten algo sagrado. No sangre, una promesa, la promesa de que siempre estarán ahí el uno para el otro, de que si uno cae, el otro lo levantará, de que si uno muere, el otro cuidará de su familia. Miró a Thomas a los ojos. Pero si tu tradición incluye sangre, entonces combinamos las dos. Se cortó la palma, un corte limpio, profundo pero no peligroso. La sangre brotó, oscura bajo la luz de la luna. Thomas tomó el cuchillo. Se hizo el mismo corte, y entonces juntaron sus manos. Sangre con sangre, palma con palma. Dos hombres de mundos diferentes, unidos por algo más fuerte que el color de su piel o el lugar de su nacimiento. «Hermanos», dijo Cuervo Rojo. «Hermanos», repitió Thomas, y en ese momento, bajo la mirada de las estrellas que habían visto nacer y morir civilizaciones, dos extraños sellaron un pacto que duraría el resto de sus vidas. Los años que siguieron no fueron fáciles. Hubo guerras, hubo pérdidas, hubo momentos en que parecía que todo lo que habían construido iba a derrumbarse, pero siempre, siempre estuvieron juntos. Cuando Cuervo Rojo lideró su primera batalla después de la muerte de su padre, Thomas estaba a su lado. Cuando Thomas se casó con una mujer de la tribu, Cuervo Rojo fue quien habló en la ceremonia. Cuando los hijos nacieron, fueron tíos el uno de los otros. Cuando llegaron las pérdidas, lloraron juntos. Cuando vinieron las victorias, celebraron como familia. Porque eso eran, familia, no por sangre, por elección. Cuervo Rojo vivió hasta los 70 años, una vida larga para un guerrero. Murió en su tienda, rodeado de hijos y nietos, con Thomas sosteniendo su mano. «No llores», fueron sus últimas palabras a su hermano de sangre. «Nos veremos del otro lado, y ahí tendremos tiempo de cazar juntos otra vez». Thomas lo enterró en la colina que daba al río, el mismo río donde Cuervo Rojo lo había encontrado flotando, medio muerto, tantos años atrás. Le pareció apropiado, y dicen que después del funeral, Thomas se quedó sentado junto a la tumba durante 3 días con sus noches, sin comer, sin dormir, solo hablando en voz baja con su hermano que ya no podía responder. Cuando finalmente bajó de la colina, tenía el pelo completamente blanco, y algo había cambiado en sus ojos. No estaban vacíos, estaban llenos de recuerdos, de gratitud, de un amor que trascendía la muerte. Thomas vivió 10 años más, y cada día de esos 10 años, subió a la colina a hablar con su hermano, a contarle las noticias, a pedirle consejo, a simplemente sentarse en silencio y recordar. Cuando llegó su hora, pidió ser enterrado junto a Cuervo Rojo, y así fue. 2 tumbas lado a lado en la colina que mira al río, una con marcas de la tribu del Halcón Negro, otra con símbolos que nadie más en la tribu conocía, símbolos de una tierra lejana más allá del océano. Y entre las 2 tumbas, grabado en una piedra, un solo mensaje: hermanos de sangre, juntos en vida, juntos en muerte, juntos para siempre.
Y así termina esta historia, por ahora. Pero antes de que las brasas se apaguen, déjame preguntarte algo. En el lugar de Cuervo Rojo, ¿qué hubieras hecho tú? Cuando viste a ese extraño flotando en el río, cuando todo tu mundo te decía que lo dejaras morir, ¿hubieras saltado al agua? Y otra pregunta más difícil todavía. ¿Hay alguien en tu vida que es tu hermano de sangre? ¿Alguien que no comparte tu sangre pero comparte tu alma? ¿Alguien que elegiste y que te eligió a ti? Si la hay, llámala hoy. Dile lo que significa para ti. Porque la vida es corta, amigo. Y las palabras que no decimos pesan más que las que decimos. Si esta historia te hizo reflexionar, si te recordó que la familia no siempre es la que te toca, sino la que construyes, si sentiste el poder de una amistad que trasciende todo lo que supuestamente debería dividirla, dale like. Ese like me dice que valió la pena contar esto al lado del fuego. Y compártelo con quien necesite escucharlo. Con alguien que está buscando su lugar. Con alguien que necesita recordar que nunca estamos solos si elegimos no estarlo. Ahora, la próxima vez que nos veamos, te voy a contar otra historia. La historia de una mujer que enterró a 5 hijos y siguió de pie. Que perdió todo y construyó algo de la nada. Que demostró que no hay dolor que pueda quebrar un espíritu que se niega a rendirse. Es una de las historias más poderosas que conozco, y necesitas escucharla. Hasta entonces, amigo, que el camino te sea leve, que el viento siempre esté a tu espalda, y que cuando encuentres a alguien digno de tu lealtad, nunca lo dejes ir. Porque los hermanos de sangre, esos no se encuentran todos los días. El fuego sigue ardiendo, y tú también puedes encontrar al tuyo.